ustedes tienen la grabación, ¿no? de cuando dijo el técnico que si no se sacaba una medalla se marchaba. Pues entonces hay que recuperar esas grabaciones y que si no consigue, por dignidad, tiene que marcharse si no la consigue. Y si no, pues hay que echarlo. Y si le gritan Hugo, Hugo a él, es como un rechazo a él en lo particular de que no debe de estar. Bueno, también eso, Javier, murió por la boca. Hoy veía yo el periódico El Universal diciendo las 10 frases que hundieron a Hugo. O sea, sí hay una cosa del ego muy particular en el caso de Hugo Sánchez. Mira, yo que le costó al final, ¿no? sigo reconociendo en un contexto internacional, porque además donde se para Hugo hay reconocimiento, hay desde luego el acercamiento para justamente recordarle sus méritos en un deporte en el que es obvio que el conjunto evidentemente está por encima de los individuos, pero hay gente que brilla con mucha luz propia. Yo creo, Denise, que en este caso en particular, Hugo Sánchez tiene una altivez que no es dolosa. Creo que este propio empuje, esta propia convicción que le llevó en sus momentos al Real Madrid, no dolosa, perdón, termino la frase, estos momentos de gloria que viene al Real Madrid fueron producto de esta convicción por trascender, por ganar, por ser, o sea, que nos conmovió a todos, Creo que bien encausado, evidentemente, esto nos sirve como ejemplo, pero después Hugo se perdió. Hugo empezó a imaginar un mundo que no existe, empezó a perder, repito, contacto con la realidad. Y lo que tú decías me parece algo muy sintomático de los mexicanos. ¿Por qué te resistes a no moverte de un sitio en el que sabes que no conseguiste el resultado, que tu proyecto no va a ningún lado? Bueno, porque hace falta autocrítica, porque nos resistimos a movernos, pese a que sabemos que en esto, Denise, como en muchas cosas de empresa, los resultados mandan. Y Hugo Sánchez todavía confiaba que él podía ser la solución cuando las pruebas ya eran muy evidentes. La decisión de los dueños es congruente, es una decisión acertada. A ver, este tema del ego, ¿qué te parece lo de la altivez no dolosa? Es muy difícil que haya una altivez no dolosa, pero también podría ser el caso de que fuera una altivez autodolosa, porque es lo que están describiendo, que él se castiga a sí mismo con la... O sea, no quiero opinar de Hugo Sánchez, porque Hugo Sánchez nunca lo he visto jugar. Pero te dije de la altivez no dolosa, no de Hugo Sánchez. Ni siquiera altivez dolosa o no dolosa. Su soberbia y sus consejeros son tan malos, lo han rodeado de elogios, de halagos, que Hugo perseguía a sus detractores. Hugo perseguía a los periodistas no domesticados que hablaban de él. Buscaba que los corrieran del sitio de trabajo, buscaban que los despidan del periodismo, de las televisoras, de la radio. Él no aceptaba la crítica, no está preparado para aceptar crítica. Él tiene elogios constantemente de la gente que está a su alrededor y de otras personas. Entonces un hombre que está acostumbrado a eso no puede percibir el fracaso, no lo ve venir. Y cuando está dentro del fracaso, no acepta el fracaso. El enfrentamiento de Vergara con él, antes de la decisión, fue brutal. Brutal, de decirle, acepta tu fracaso, acepta tu fracaso. Fracasaste, hundiste a unos chicos jovencitos que habían sido campeones mundiales sub-17, que van cambiando en su etapa de crecimiento. Los hundiste, después hablaste mal de ellos. Acepta que fracasaste con ellos. No aceptaba. Cuando un hombre no acepta, yo creo que está enfermo de egolatría, de egocentrismo. Y a ver, ¿y qué pasa? Porque esto es lo que le pasó a Hugo Sánchez, pero también hay que decir que la Volpe pues no le iba muy bien tampoco. Pero la Volpe... No, pero mi pregunta es nada más, ¿no también es que nosotros, con esta visión de que la selección es tan importante... ¿Quieres que te diga algo, Denise? A ver, la Volpe y Hugo, si tú hablas con un sociólogo, la Volpe y Hugo son personalidades idénticas. Se quieren y se aman. Así mismo. Así mismos. Son iguales. Son iguales. Lo que pasa es que la Volpe era mejor en la cancha, trabajaba más en la cancha. Hugo no trabajaba en la cancha. Hugo vive en Cancún, es feliz con su mujer y con sus hijos, o con sus hijas, con sus estatuas, con sus recuerdos imborrables, pero nunca se apareció en un campo de juego, nunca viajaba a ver un jugador en Europa lesionado, no lesionado, jamás lo vimos viajando a decir, aquí estoy, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, Rafa Márquez? ¿Qué tienes, Giovanni? ¿Por qué no creces? ¿Qué tienes? ¿Te duele el tobillo? Estoy aquí en el campo viéndote. No, trabajaba en la cancha. Y si un hombre no trabaja en la cancha, se tiene que ir del fútbol, aunque sea el ídolo, el ícono, se tiene que ir. Pelé fue un ícono y nunca fue entrenador. Maradona fue un ícono y nunca fue entrenador. Hugo no es entrenador de fútbol. Sí, yo creo que los villanos también se vuelven muy perversos y a los héroes les salen toda clase de virtudes, ¿no? Estoy completamente de acuerdo en que Hugo tenía que ir, se lo vengo sosteniendo desde el día que terminó el partido contra Haití.
Sin embargo, me parece que no es lo más trascendente desglosarlo visceralmente, es decir, el tipo ya está afuera y estamos aquí para platicar, Pero digamos... nos dice cosas más allá, digo, más allá de Hugo y de su personalidad, ¿qué nos dice de nosotros? De las esperanzas que se pusieron en Hugo, del haber aceptado que fuera el entrenador a pesar de que muchos hoy dicen que no era ni tan bueno, o sea, ¿qué nos dice de nosotros como Te creadores? pongo el ejemplo de Fox en el primer año de gobierno. Sí. Todas las esperanzas que en ¿Qué él nos se dice pusieron. de nosotros? Porque también tenemos tendencia a poner en Hugo, en Fox y en otros muchos una cantidad de esperanzas y luego muy rápidamente descubrimos, mira, no sabía hacer política. Denise, los mexicanos queremos ganar algo y no ganamos nada. Por eso es el valor, repito, que tuvo Hugo, porque en un país de deportes casi por naturaleza apareció Hugo. Pero esa etapa ya pasó. La etapa como entrenador es muy desafortunada porque Hugo Sánchez no estaba preparado, no tenía la madurez necesaria. Pero tenía todo el derecho a intentarlo, porque además, Denise, el fútbol tampoco es tan complicado. Pues porque siendo el mejor jugador, no es lo mismo que una empresa. Si hay un buen tenista, tiene todo el derecho a poder capitanear el equipo Copa Davis, por poner un ejemplo. Aunque no sea bueno haciéndolo. Bueno, es que lo de bueno lo comprobamos. Hay otros que también pueden tener antecedentes muy destacados y a la hora de la hora hay muchas cosas en el entorno. Es algo así como un derecho de piso. Yo creo que Hugo lo tenía, quizá le llegó antes de lo que hubiera sido adecuado, pero bueno, estoy seguro que con su convicción, Hugo Sánchez tratará de levantarse y seguramente va a volver, si no a la selección nacional, a tener cierta brillantez. No sé si a la América o al equipo que sea, pero me parece que Hugo Sánchez tampoco ha cometido un delito ni mucho menos. Pero además, hay claro, mucha molestia y creo que está clarísimo que el fracaso es evidente para todos, ¿no? A ver, vamos a ver Yo parte de Denise lo que dijo. a ver. Pero antes lo pasaría por socio Águila para que aprenda a dirigir, caramba. No es posible, tiene que aprender a dirigir. ¿Y por qué ganó? Tiene que aprender a dirigir. A ver, ¿y por qué ganó entonces? Digo, yo no sé como nada, jugador. Pero no, como entrenador no ganó con los Pumas. Ganó algunos partidos. Un bicampeonato con los Pumas. Bueno, un bicampeonato. Bueno, ¿no pero cuenta? tenía a Mario Carrillo en la azotea del estadio diciéndole cómo hacer las cosas. Y después, Bueno, pero pobre, ganó. a mí me da pena, Hugo, me da pena porque dice, denme asesores, cuando ya estaba en el despeñadero. Póngame a quien quiera. ¿Por qué? Pero a ver, no es él entonces, José Ramón. Tenía que haber dicho, No señores, es él. señores, me marcho, me voy, no puedo, me Estamos de rebasó. acuerdo. Pero, a ver, Comerse su orgullo y decir, me rebasó este asunto, no puedo, adiós, ahí está. a ver, pero ¿por qué no ganamos? ¿Por Pues qué no ganamos Pero porque ¿por no qué había director técnico, no había entrenador. Pero ¿por qué no ganamos esta y las otras veces? ¿Por qué no ganamos? Bueno, si Carlos? estás hablando de un país, Sí, ha ganado la sobrevivencia, que es la tarea más dura Sí, de todos. Muy buena. Y ahí siguen, y como sea, todavía no estamos viviendo la hambruna, aunque pudieran pensarse que ya está cerca. Entonces el tema ya nada más es de sobrevivir, no de... No, pero estás hablando, la total derrota no existe en este caso, en el caso del país ni de la psicología. Ni de la selección. Ahora, ¿quién asume que ya fracasó? Pues es muchísima gente, pero lo confiesa, lo reconoce, o eso es solo la ilusión de las atmósferas de José Alfredo Jiménez. Yo creo que lo que aquí se está planteando... Es la primera clase que yo recibo de fútbol en mi vida, la estoy aprovechando. Eso no está Hugo, ¿eh? No, recibirías una clase maravillosa. Con Mario asesorándolo lo que debe decirme, sí. Exactamente. Pero lo que aquí se está tratando es por qué alguien que tuvo tanto éxito tiene tanto fracaso. ¿Por qué no continuó con ese impulso? Pues no continuó porque ya no. Y entonces se le está haciendo un juicio no por falta de éxito, sino porque no sostuvo su éxito primero. No habría tanta animosidad. Se le pidió algo que él no necesariamente tenía. Es que es esa parte de qué tiene que dar alguien. Él ofreció, Denise. Bueno, es verdad. Como un candidato. Vamos a verlo, es verdad, como un vamos a escucharlo. candidato. Vamos a escuchar lo que dijo estas frases de Hugo Sánchez. Estando Hugo Sánchez al frente, yo creo que va a haber más publicidad. Y repito, en la selección debemos de estar los mejores. Entonces, lo primero que pienso es siempre en lo máximo, ¿no? Ser campeón del mundo. Quiero que seamos campeones del mundo. No me gusta limitarme en cuartos de final. A ver, te hago una pregunta, Javier. Denise, perdón. A ver. Ni siquiera a cuartos de final hemos llegado en Copas del Mundo. Solamente cuando eran 16 equipos y en México llegamos a las cuartos de final. Hugo prometió demasiado, lo sabe. Prometió demasiado. El problema no fue Hugo Sánchez. El problema fue quién le permitió ser entrenador de la selección nacional. Había que haber estudiado bien el perfil de Hugo antes de decirle, tú quieres la selección, tú estuviste fastidiando al entrenador anterior, tú no vas a hacer esto, ponte.
Pues Fue muy entonces fácil. habría que A ver, decir que ponte. la vocación de derrota también está en los Por empresarios. supuesto, se equivocaron Sí, y claro. ahora tiene que dar marcha atrás. Yo he hablado con varios y me dicen, es que ya no sabemos qué hacer con él, ya nos rebasaba, sus locuras nos rebasaban, sus cosas que decía del anterior ¿Y por qué no las cosas que tienen decía nuevas. autocrítica los empresarios? No tienen autocrítica. Javier dice, No, esto es está que es clarísimo. fútbol de empresa, fútbol de empresa. A ver. En México apenas se empieza a manejar el fútbol de Está empresa. clarísimo lo Todavía que no. pasó con Hugo, sin embargo, no es algo que no haya ocurrido en otras ocasiones. Han venido de todas las nacionalidades a dirigir, más mexicanos que extranjeros, y al final el tope del jugador mexicano es el que termina determinando las cosas, ¿no? La capacidad, la formación del jugador mexicano es la que termina ejecutando en la cancha y marcando la diferencia. Pero la culpa es nuestra, Entonces, Javier. Hugo Sánchez no llegó al Engañamos, Mundial. Es decir, ¿eh? no sabíamos exactamente, ya lo comprobamos, no sabíamos a priori si Hugo Sánchez Sí iba a tener sí estos sabíamos, resultados, ¿no? sí sabíamos. Porque al final son muy parecidos a los de varios. Sí atrás, ¿no? sabíamos, Es mucho Javier. más A ver, complejo el Javier. problema del fútbol Está bien, mexicano. pero a ver, una Sí pregunta. sabíamos, no es tan complejo el Es fútbol mucho mexicano. más No, de es el fondo. complejo. No. Complejo el fútbol italiano, complejo el fútbol inglés. No, hombre, este es mucho más complejo, el entorno, los Aquí intereses. hay mucha grilla. El problema de honestidad, Hay mucha muchas grilla en el cosas fútbol, que el manejo de la selección, Así el es. manejo de los clubes. ¿Están diciendo que el deporte es un Hugo Sánchez colectivo o que Hugo Sí, Es es un que es lo Sánchez que está- colectivo, o que Hugo exactamente. Sánchez es una Y síntesis ahora, de todo? ahora lo verás en los Juegos Olímpicos, Carlos, y verás, Denise. Vamos a estar diciendo, no tuvimos medallas. No, ya lo No sabemos tuvimos desde antes. medallas. ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué ahí nada pasó? más falta que también sea culpa de Hugo Sánchez, ¿no? Yo No, creo que a está ver, no, demasiado nerviosismo de Hugo organizado. Sánchez. de los Ok, dos. pero olvidemos en este momento nada más. Te pregunto algo. Cuando estuvo la Volpe, y sin ser especialista, y también tú tampoco, sí vimos también unas críticas bestiales De Hugo. contra de mucha gente. No, José Ramón, De la que prensa, nada. de la prensa que se subió muchísima en el gente, carro de Hugo. Mucha gente. Además, sacándole eso de que era extranjero. Claro. Le ¿Qué sacaron tiene que en ver co- eso? No, bueno, horrible, horrible, pero sin ni siquiera saberlo. Bueno, lo sacaban de quicio en las conferencias de prensa. A ver, ¿no hay algo medio sadomasoquista? Y se los pregunto a ustedes que viven en ese mundo y que creo que también puede ser que esté en la política, como periodistas de la política, en pega, fracasa, tristeza, esperanza, le pegan, fracaso. No hay algo ahí, te lo pregunto. Yo creo que los puntos de partida son demasiado recurrentes y falta un plan estratégico, falta un proyecto a mediano y largo plazo, independientemente de cómo se llame el entrenador. Pero vamos más allá, Denise. En el fútbol todos pretendemos que sabemos y esto es muy elemental. Pones a un niño de 10, 11 meses, le pones un balón enfrente, instintivamente lo va a patear. Y esa sensación nos da cierta autoridad a todo el mundo, ¿no? Para decir, nosotros sabemos de fútbol, yo puedo defender más o menos una idea bien argumentada. A partir de ahí se vuelve esto muy complicado, pero yo insisto en el tema de los directivos. Habrá que trabajar a largo plazo. Los que tienen éxito no lo hacen de otra manera. Y aquí le cambiamos también mucho, asumiendo, repito, que esta Sí. vez el cambio era más que necesario. Pero Javier, A ver. llevamos 60 años trabajando. Dime si no es a largo plazo. A largo Y no plazo hemos todos avanzado estaremos nada. muertos. A largo plazo estaremos No todos con las muertos. directrices Pero- adecuadas. Nos iremos de este mundo y no veremos campeón a México del Pero- mundo. Y pero Huguito por- Sánchez estará entrenando al Polideportivo Ejido, o yo no sé dónde, y bueno, o al que quiera, y no seremos campeones del mundo. O en el ¿Por cielo. qué? Porque, Pero ¿por qué lo dices con ese derrotero? O sea, ¿es ya No una es cuestión derrotismo, es intrínseca realidad. que tenemos? ¿O por qué Denis, no yo he podemos narrado tener cualquier buenos- cantidad de derrotas del deporte mexicano, ¿Y por qué? olímpicas, mundiales, porque me ha tocado No, yo sé, pero ¿por Es qué? muy triste. ¿Tú crees que no me gustaría a mí narrar un gol de México jugando la final de la Copa del Mundo? Sí, claro. Sería Pero ¿por qué? fantástico, sería... ¿O ¿Por qué países económicamente similares a nosotros? Porque vamos a compararnos con quien podemos ¿Con quién? compararnos. Compárate con uno. No sé, estoy Dime. pensando en Argentina, es económicamente Correcto. similar a nosotros. Y abajo de nosotros. Pero en fútbol. O- Quedaríamos por tener ¿Qué pasa con lo que países tiene como Argentina. Francia, que estaban muy mal en los en los 90 tuvieron un mal periodo y subieron? ¿Qué hizo Francia? Buscó en sus colonias, en sus ex colonias, grandes jugadores. Y los llevó a sus equipos de fútbol. Y hoy Francia tiene grandes jugadores de fútbol, extraordinarios. Bueno, Cuba, Turán, estoy tuvo a pensando en Zinedine Cuba. Zidane, Sí. bueno, grandes jugadores, a Thierry Henry. Bueno, Francia, los hombres de color son espectaculares. Lo hizo Holanda, lo ha empezado a hacer Alemania. ¿Por qué no España podemos? empieza Y a lo- hacer, a ver, lo- Inglaterra lo ha ¿por hecho. qué Yo no pienso en podemos en el claroscuros. o sea, Yo pienso en claroscuros. Pero Yo creo es que más hay bien cosas negativo, ¿no? destacables en el deporte mexicano. ¿Cómo qué? Y sí confío y sí pienso que se sientan las bases en este momento para empezar a ver en el corto plazo una buena cosecha. O sea, yo sí quiero que el mensaje llegue de otra manera, el mensaje que sea en positivo, el mensaje que sea constructivo, sin dejar de hacer el autoanálisis ¿Pero por qué no recomendable. hemos podido? Porque lo que dice José Ramón de Francia, efectivamente es un trabajo serio, de fondo, estructural.
pero sin tratar de que los resultados sean inmediatos. Aquí le mueven y le mueven y le mueven. ¿Por qué se fue después de cada mundial el entrenador cuando los resultados y el desempeño de la selección fue razonablemente buena? No tiene razón de ser. O sea, no tenemos continuidad. Aceptable. Bueno, debieron de continuar varios de los que estuvieron ahí. Puede ser. También sabes qué pasa, Denise. ¿Por qué no tenemos Mira, futuro, Carlos? Yo creo que yo estoy, Carlos, ya no quiero hablar. yo que estoy haciendo un papelazo al estar aquí en un programa sobre un tema que además no me interesa, pero lo que me parece claro ¿por qué no podemos es que el en el juicio deporte? lo tienen que trasladar a los directivos, a los empresarios, porque para qué seguir empecinándonos, o que se siga la mesa empecinando en un señor que ya vio pasar sus mejores días y ya vio pasar sus peores días y que le toca ya pasar sus días sin adjetivos. En cambio tenemos a los directivos que corren, como aquí se dice, o cambian. ¿Qué no puede haber una escuela de fútbol para directivos? Sería maravilloso, maravilloso. Ahora, Carlos, la verdad Porque hay es que que reconocer es parte que, del tema que nos y lo debes a saber, ver, Javier, los directivos de fútbol mexicano no saben mucho de fútbol, son escasos los que saben de fútbol. Sí. Hay algunos muy apasionados que manejan muy bien sus empresas y les gusta el fútbol. Otros lo ven como un negocio. Y en todos los deportes es lo mismo. Y te lo pregunto porque En aquí... México el único deporte profesional, Denise, es el fútbol, el único. Sí, pero ¿por qué no podemos ganar medallas? O sea, hay una Bueno, pregunta aquí Ana Guevara ganó medallas. No, bueno, sí, solita. Bueno, Ella y- sola y- contra el mundo, pero... Y además otra cosa, Denise, en este juicio que se le hace a Hugo Sánchez, me parece que por la figura que es, por todas, insisto, sus implicaciones fue figura. personales y profesionales, su temperamento tan complicado, se deja a un lado, ¿no? Hoy en día, repito, el único malo, el único incompetente es Hugo Sánchez cuando tenemos que entender que la figura del entrenador está sobrevalorada. Los jugadores de la mayor y los jugadores de la preolímpica terminaron por cometer errores elementales que son, desde luego, corresponsables de lo que ha pasado A ver, con el Javier, proceso. ¿y si dejamos el fútbol de lado y a Hugo Sánchez? No, entonces ¿de qué hablamos? No, es que quiero preguntarles nada más... ¿De Mugabe o de quién? el tema de las Olimpiadas, o sea, de estar narrando esto, no podemos narrar victorias. Diría yo son tampoco, maravillosas. narramos muchísimos crecimientos del país. A ver, pero ¿por qué? Denise, No solamente- Denise, Ramón ha narrado mírame. más, ¿eh? Yo he narrado 8 Juegos Olímpicos. Más victorias. He narrado algunas victorias maravillosas, otras casi las he inventado. Yo me acuerdo de una de Daniel Bautista en Montreal, que todavía no llegaba a la meta, Y ya faltaba le un está- kilómetro, y yo decía, oro para México. Yo me la jugué, dije, ya se dejó a los alemanes atrás, dije, oro para México. Yo quería escuchar el himno nacional en Montreal. Y Bautista, cuando lo vi entrar al estadio, dije, ganó, Dios mío, ganó, maravilloso. Pero esas victorias, Son Pero muy ¿por qué pocas. no tocan el himno nacional primero antes de la competencia? no. Nos quitaríamos Es muy un bueno. sufrimiento Pero mundial. es muy difícil. ¿Sabes qué es lo más bonito de los Juegos Olímpicos? Narrar las inauguraciones, las clausuras. Porque ya no tienes que ver tanto a México como país. Que debe como- ser muy angustioso. Pues sí, pero ya los Pero ves, no es ya los ves angustioso, disfrutando. Fueron cuarto, quinto, décimo. Pero es que tiene que estar relacionado, como nos va en los deportes, a como nos va en todo lo demás. Pero, Denise, es lo mismo, es la preparación, son las bases. ¿Sobre qué se va a parar un atleta? Si no tenemos necesariamente los recursos cuando el país tiene otras prioridades, salud, seguridad, Oye, se en gasta fin. mucho en el deporte. Se Javier. gasta mucho en el deporte, pero no se gasta para nada lo que realmente se necesita para tener atletas competitivos. En ciertas disciplinas no hay mucha expectativa por la propia talla del mexicano. En otras disciplinas también los programas cambian. Cambia un sexenio y cambia el presidente de la ligado a Comisión todo. El Nacional de deporte ¿Por Deportes. qué no seccional. ganamos, ¿Quieres que te Carlos? diga cuánto gana un jugador de Están fútbol? diciendo que no se ha Denise, renovado el Dime. ¿quieres que te mantenimiento diga como en cuánto el gana un jugador de petróleo. fútbol? ¿Cuánto gana un jugador Aquí de somos fútbol? 4 personas. ¿Te gusta que gane $2 millones al año? Un buen jugador de fútbol. Uno muy en bueno, ¿no? México, en México. Pero muy bueno. Porque Aceptable. sé que hay unos que ganan 20,000 pesos. Bueno, Sí, hay No, sí, ¿no? rangos, los del socio pero- Águila. Pero Este, el promedio es pero en bastante general, alto. sí, pobres, hay algunos. El La promedio es élite, alto, la el élite promedio del es futbolista es alto. Y estamos muy bajos en comparación de Europa. En Europa un buen futbolista te gana 10, 15 millones de euros. Sí, pero lo interesante es recapacitar en esto. No somos perdedores por naturaleza, eso Pues está no, claro, ese es el ¿no? tema. No somos Entonces, por genética. no necesariamente, o sea, somos un país en el que el deporte se practica espontánea y desordenadamente. Entonces, cuando no tienes todo el soporte, pues es complicado, saldrán 1 o 2, porque somos 110 millones, habrá 1, 2 o 3 en distintas disciplinas que tengan por esfuerzo personal y familiar, y que eso es muy reconocible, este talento para destacar. Pero es un país que hace deporte desordenadamente, esa es la realidad. Deporte No alto solo el rendimiento. deporte, ¿no, Carlos? Es que he visto que se ha ido desviando
¿Te parece? el juicio póstumo a un juicio mucho más específico. Hay una Secretaría del Deporte, ¿no? Que es Sí, la CONADE. Comisión del Deporte. Ese ha resultado un fracaso. Totalmente. Porque ha sido el semáforo lejano al que nadie atiende, mientras todo se improvisa. Y hay el equipo, hay la junta de los directivos, que ha sido otro fracaso, que al que solo se le impone la realidad cuando está bien en la forma de fracasos seguidos por millones de almas que piden éxitos. Entonces, Pero, ¿no te parece que es algo que nos dice mucho? Millones de almas que piden éxitos y nos la pasamos incluso buscando Pero no figuras carismáticas que nos van a rescatar, porque parecería que a eso nos agarramos, y nos agarramos en la selección, nos agarramos en la política, y cada rato nos estamos rompiendo la cara. pero ¿No te también parece? puede ser un entretenimiento. Puede ser, tienes razón. Entonces Ahí sí no creo que lo de búsqueda de figuras carismáticas sea especial, porque tampoco las toman tan en cuenta. Así que normen su vida, salvo en el caso del fútbol. El caso del fútbol sí, porque es un deporte internacional que realmente trastorna a muchísimos jóvenes. No, trastorna positivamente, Está bien, desde está bien, luego. está bien. Sí, bueno. Les entra una obsesión que uno puede no entender, pero que les justifica una parte de sus vidas, Sí. sin Sí. duda. Y hasta violencia puede haber. ¿Eh? Y Y unas hay violencia pasiones. en muchos casos. Sí, ahora, me parece que por qué no se reparte, yo no soy quien, desde luego, en este tema, pero ¿por qué no se reparten las culpas? Hugo Sánchez fracasó, claro, ese es los el tema. directivos Es que nos fracasaron, dice, claro. la Comisión Nacional del CONADE Deporte fracasó. Y sigue fracasando desde hace muchos años. Aquí el tema, y se los pregunto nada más, porque en este caso de Hugo, y no es que Hugo sea el centro, Javier, y tienes Es toda el la centro. razón. Es el, En este es el- momento sí. Es el El ejemplo. centro Es el epicentro. Pero es el el centro ejemplo. descentrado. El centro descentrado, era Es el- centro delantero, era goleador, lo dijo Javier. Era un gran jugador, pero Hugo estaba desubicado. Tú escuchabas a Hugo y estaba desubicado. Yo tengo una relación con Hugo terrible desde hace 25 años. No podías escucharlo hablar, no podías. Los mensajes que te mandaba internos eran destructivos. Voy a acabar contigo. Hugo estaba preocupado por otras cosas, no por el fútbol cancha. Tenía miedo a su figura, que su figura se fuera deteriorando. Y su figura, él la fue deteriorando dramáticamente y se cayó al barranco. Con todas las cosas que dijo y dejó de Ahora, decir. lo que yo te quería decir, José Ramón, yendo más allá de la personalidad de Hugo, agarrándolo como un símbolo, acudimos al hombre providencial, o acudió el fútbol mexicano al hombre providencial, al exitoso, al que sí había ganado, Al que pensábamos que al, podía. bueno, al que había ganado cosas muy importantes, ¿no? Nadie- Denise, un buen futbolista no es un buen entrenador. No necesariamente. Te voy a dar necesariamente. ejemplos, te doy un Claro, ejemplo. no, ya me dijiste Pelé. Pelé, Maradona, jamás. Pero hay otros que son muy Di buenos. Stéfano fue un fenómeno y le costó trabajo ser entrenador. Johan Cruyff fue un fenómeno como futbolista. Klinsmann, bueno. Estoy hablando de jugadores mucho mejores que Hugo. Cruyff, Stéfano, Pelé, Maradona. Cruyff triunfó. Hizo una escuela fantástica de fútbol, de vanguardia del fútbol holandés. Hizo del Barcelona un equipo, el Dream Team, maravilloso. Jugaban como dioses. Te voy a dar otro ejemplo. Hay un señor que se llama Rijkaard, que es muy famoso porque dirige al Barcelona. El Barcelona estaba a punto de quedar fuera de la Champions, venía un problema muy serio, eliminando la Copa del Rey, lo eliminaron a 8 puntos o 7 puntos del Real Madrid. Eso es catastrófico en España, donde el fútbol es, si aquí Sí, es sí. pasión, allá es super pasión. Se sube a un avión y le pregunta a un periodista, porque también le echan la culpa al periodista. Oiga, ¿trae en su maleta el paracaídas? ¿Un paracaidista? Sí, sí, para caer. Dijo, no, traigo 2 cambios de ropa. El que voy a usar hoy y el de mañana. Vamos a ir al campo de Schalke, se lo cuento. Tiene que pasar a las semifinales, si no es un fracaso, se va a su casa. Lo quieren en México. Dijo, yo estoy en el Barcelona. ¿Qué pasó? El Barcelona salió y ganó el partido. ¿Por qué? Porque el técnico sabe manejar el vestidor, maneja bien a los jugadores y entrena bien y tiene figuras y las sabe manejar. Ganan. Y porque Son tiene una ganadores. estructura, una institución. Ganan. Y porque tiene una institución. Tú a que es México lo le que tú dices estás eso diciendo, no hay y institución, no pasa. independientemente de quién sea el entrenador, no hay una institución. Bueno, me parece que los Sí dos hay una institución. Sí, a últimos ver. entrenadores tuvieron la mala puntería, de alguna manera arropados por los directivos, de casi hacer de la selección un patrimonio exclusivo, ¿no? Entonces ahí sí me parece que termina faltando, digamos, la mano de los directivos, ¿no? Pero bueno, como hubo han fracasado varios, es decir, O sea, eso no nos da tranquilidad. esto no nos da tranquilidad, pero no lo hace tampoco tan El especial. cura en Hidalgo en el relación a Monte de otros, las ¿no? Cruces. Sí, ¿no? no es el Hidalgo. cura Hidalgo. A ver,
para terminar. Ya quieres terminar con lo No, bueno, para terminar. Pero sí es un fracaso tototote. Sí. Fíjate, un día, Javier Aguirre, del que hablan hoy todos, Javier, ven y sálvanos. ¿Es bueno o no es bueno? Es un buen técnico, sí. Manuel Lapuente, que también fue un buen técnico maestro, cuando Javier se va a los Osasuna, un equipo chiquitito de fútbol español, allá en Pamplona, perdido, de gente ruda y fuerte, que jugaban espantoso, por arriba todo, dice, ¿cómo se va ese equipo? ¿Cómo se va Javier Aguirre ese equipo? Va a fracasar. Javier lleva 6 años dirigiendo en España, lo está haciendo muy bien. No va a venir a la selección, ¿eh? De una vez. Va a meterse a la Champions y va a jugar la Champions. Tenemos que buscar otro lado. Lapuente, voy a acabar cuando proponiéndome. cuando termina el mundial de Corea, ¿sabes con quién perdimos el Mundial de Corea? En octavos de final, con Estados Unidos. Sí, Y muy el técnico era Javier doloroso. Aguirre. Muy doloroso. Lapuente dice, fracasotote. Y 4 años antes Lapuente había fracasado igual. Habíamos perdido con Alemania, con un gol de Klinsmann. La suma de los fracasos no me parece que sea razón, digamos, como para decir es inevitable. Es que Madero no son con la fracasos, democracia. Denise. Madero con la democracia, ¿te parece, Carlos? Es el lugar que nos corresponde. Sí, lo que pasa es que los medios tenemos mucha culpa. Exageramos. Ahora, por lo que dice Yo creo José que- Ramón, perdón, por A lo ver. que dice José Ramón, de que en España hay más entusiasmo, más fervor, ¿por qué no darle al fútbol mexicano entonces la categoría de religión, que está casi a un paso, y entonces se obligaría automáticamente a divinizar a los jugadores y eso traería consigo un resultado muy positivo? Como Brasil, Brasil tiene resultados. En Brasil el fútbol es religión, pero tienen resultado, Denise. A ver, Javier. En Argentina tienen Yo resultado. sigo creyendo que, como dice José Ramón, nuestro límite está claramente marcado, pero se puede potenciar. Solamente que tenemos que hacer un trabajo mucho más serio, mucho más consistente del que hoy se hace. Esa Más es una profesional, realidad. más profesional. Más profesional, con mejores instructores, gente que enseñe mejor a los jóvenes, gente que coma mejor, gente que esté dedicada a esto 100%. Pero no es en este momento una cosa que sea viable en el corto plazo, no es en 1, en 2, en 3 años. Y además paciencia, Denise. Hugo movió muchas cosas. Quizás si Hugo no hubiera sido tan prepotente, quizá en este momento sería otro el análisis, pero tampoco la figura del exitoso suele tener cierta consideración, ¿no? Al contrario, creo que ahí hay que cargarle y además si le agregas toda esta prepotencia, pues hombre, el escenario es ideal. Pero al que venga, llámese como se llame, nacional o extranjero, que el perfil sea el adecuado, hay que darle tiempo. Hay que dejarlo equivocarse y hay que dejarlo que las cosas maduren. Pero también hay que pedirle Llevamos 60 años de resultados, ¿no? equivocación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguir con lo mismo? Creo que hay que intentar Pero otra meter- Hay que A ver. buscar maestros, Meter maestros. nutriólogos en lugar de entrenadores, ¿no? Por lo ¿Meter menos. qué? ¿Eh? ¿Meter qué? Nutriólogos en vez de entrenadores. Es No. bueno, Todas buena las idea, buena idea. ciencias El futbolista mexicano aplicadas. tiene que crecer más. Está creciendo. Ahora, aquí el tema nada más es, más allá de Hugo, que yo sé que los apasiona particularmente. A mí no, ¿eh? Entonces, todo lo que hemos escuchado ha sido completamente sin pasión. No, más allá de Hugo, ¿no ves un paralelismo? ¿Entre quién y quién? Pues entre estas personalidades a las que se les pide mucho, como se le pide, ¿no? El Fox que sacó al PRI de los A los Pinos. gobernantes, Sí. dices tú. Claro, es sintomático estos Pero ciclos pasa- que tenemos de esperanza, fracaso, pasa en muchos depresión, países también. Bueno, esperanza, pasa en fracaso. todas partes. Ah, ¿no te parece que es Y algo no, propio? no es nada así particular de la psique del mexicano, no creo en lo mínimo. Y pasa dentro de uno mismo, uno se promete y fracasa y entonces lo que trata es de no divulgarlo, supongo. Pero los actos de expiación y de autocrítica en el Zócalo son escasos. Pero lo que sí me parece clarísimo es que si estamos hablando de un problema de psicología nacional, no creo, para nada, en lo mínimo. La sensación de derrota instituciones? es común. De instituciones sí, y de manejo mediático de las esperanzas también. Y entonces los medios tienen una responsabilidad al respecto de no encarecer las esperanzas para no después abaratarlas. Me parece muy buena conclusión, Carlos. ¿Tú qué opinas? Totalmente Ya vamos a terminar. de acuerdo. Ya Yo creo que vale la pena reubicar las veces que sea necesaria a la gente en la realidad del fútbol mexicano, que tiene ahora más salidas que nunca. Los últimos 2 años han ido más jugadores a Europa que nunca. Y ese es justamente el camino, esa es la ruta, ¿no? Que se ¿Y el rocen patrioterismo? en otro nivel. ¿Es esa cosa de... Terrible, terrible Sí, eso, sí, terrible. yo creo que hay excesos muy evidentes. Vamos a la conquista de la América. venta del producto, que en realidad no Lo que es estamos hablando. tanto como se publicita. ¿no? Javier, A ver. vamos a la conquista de América. No conquistamos nada.
gags comerciales. Vamos por los Estados Unidos, ahora les ganamos. Pero los hemos visto a todos. ¡Pum! Nos pegan. En todas las épocas, En ¿no? todas las épocas, Y en Correcto. ambas televisoras, en Pero, fin, ¿no? bueno, yo no sé. ¿Ya quieres terminar? Sí, ya voy a tener que terminar. Pues que tengo ¿Quieres que... pasar a un tema político? No. Sí, me voy a ir ahorita al PRD y No, no, cuando no, nos no. conocemos y otras cosas, pero para terminar, Para terminar, José Ramón. pues mira, el error grave fue haber puesto a Hugo Sánchez dentro de la nación. No estaba preparado, no está preparado. Hugo debe estar en un momento dificilísimo, de depresión brutal, para un hombre que fue triunfador. No sé qué le va a pasar. Entre más rápido se recupere es mejor. Entre más rápido entrene en algún equipo que sea amateur es bueno, para que aprenda, tiene que aprender. Y segundo, tenemos que ser muy cautos con la selección nacional mexicana. Creamos expectativas demasiado altas, espectaculares. Vamos a ser campeones del mundo cuando los mundiales los ganan siempre los mismos países. Siempre. Argentina, Brasil, Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, de repente. No hay más. No hay ningún invitado más. Y en Sudáfrica el mundial va a ser dificilísimo. Van a estar los mismos más los africanos, que te van a corretear como si fueran detrás de un león. No vamos a pasar maravillas. Así traigamos a un maestro. Necesitamos traer maestros, aunque sean extranjeros. La escuela de vanguardia del fútbol europeo es la holandesa. Es la holandesa. Hay que traer jugadores técnicos de esa capacidad que te enseñan y ponerle a un mexicano al lado, Chucho Ramírez, para que aprenda y vaya desarrollándose. Necesitamos aprender, ni modo. Necesitamos aprender. Muy bien. El error gravísimo fue invitarme. No, yo te aseguro que no es Vamos, fácil. Iván, es maravilloso. Javier. Yo creo que lo que pasa, por encima de cualquier consideración, que es justo, que se haya ido Hugo Sánchez, es doloroso, porque todavía no aprendemos a hacer la diferencia entre el mexicano que triunfa y los rasgos de su personalidad que le acompañen, que nos pueden gustar o nos pueden desagradar. Yo creo que es doloroso, está muy fresco, creo que el villano favorito es Hugo Sánchez, creo que se va a levantar, creo que volverá a tener esta trascendencia, tiene metas muy claras y estoy de acuerdo en lo que viene. No importa si es nacional o extranjero, lo que importa es que tenga disposición, que cumpla con el perfil, que cumpla con esta interiorización que necesita con un fútbol muy especial. Si viene un europeo para conocer qué come el mexicano, a qué hora descansa, cuánto trabaja, es el fútbol complicado. es igual en todos lados. Me parece que no es lo mismo para nada trabajar 2 veces a la semana, 2 veces al día en Europa que trabajar aquí a las 11 de la mañana, que son los horarios del futbolista mexicano. Es que trabaje de noche. Yo creo que hace falta sobre todo que la estructura del fútbol mexicano le dé tiempo, le dé paciencia, la institución se comporte mucho más seriamente de lo que ha venido trabajando. Muy Y que no le Lázaro- eche la culpa al periodismo de todo. Le eche Lázaro- Aunque hay que hacer la La Volpe crítica le echaba la también, culpa al periodismo. Hugo, los periodistas. Los gobernadores, los periodistas. ¿no? Es lo ¿no? mismo que los políticos. Lázaro, levántate y golea. es lo que Exacto. se sabe. Levántate y golea. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Venís. Les agradezco mucho. Gracias, José Ramón, por Gracias, estar aquí. José Ramón. Gracias. Gracias, Carlos. Vamos a una pausa. Regresamos.